El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías. El tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Por favor, hijos e hijas, tomen asiento. Estamos meditando en estos días, ya de hecho hoy es el domingo 33 del tiempo ordinario y son 34 domingos que pues nos hacen ver que ya estamos al final, prácticamente llegando al comienzo del Adviento, y se está cerrando un ciclo. Acuérdense, queridos hijos e hijas, que el año litúrgico estamos un mes antes del año civil, lo terminamos un mes antes. El 20 de noviembre, en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, se cierra el ciclo del año litúrgico. Y por lo tanto, los textos que estamos escuchando, como este Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versos 5 al 19, pues nos hablan del final. Hemos estado oyendo en estos días que todo llegará a su término.
Son discursos, se dice, escatológicos, ¿verdad? Es decir, de las últimas cosas que van a acontecer antes de la llegada del Hijo de Dios, porque el Señor vendrá con todo poder y gloria. Pero los cristianos no estamos así temblando, ay, qué miedo va a venir el Señor, ¿eh? Como cuando viene un papá pegón, gruñón, gritón. No, al contrario, nosotros en cada Santa Misa que se celebra, decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Maranatá. Ven, Señor Jesús. A la iglesia se le queman las habas. Estamos con la ilusión, el deseo ardiente de que el Señor venga. ¿No? Es el divino esposo. Es la cabeza de la iglesia. Queremos que el Señor venga. No le tenemos terror, le amamos profundamente. Hoy quisiera, pues, a la luz del texto que acabamos de escuchar de las Sagradas Escrituras, meditar 3 pequeños puntos. El primer punto es: no te atolondres. El segundo punto es: hay que saber escuchar. Y el tercer punto: hay que mantenerse fiel. ¿Cuál es el primer punto? Eso, si no me contestaban es que estaban atolondrados. El segundo punto, ¿cuál es? Hay que saber escuchar. Muy bien. ¿Y el tercer punto? Ese es el que más nos cuesta. Hay que mantenerse fiel. Fiel. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo, fíjense, queridos hijos, que no dejemos que nos mientan, que no permitamos que nos confundan, porque muchos vendrán con esa intención de engaño. Así dice Él: cuídense de que nadie los engañe. Vendrán y dirán: yo soy el Mesías, ofreciéndole la salvación a la humanidad. Pero el Señor dice: aguas, que no los atolondren. Si de por sí algunos nacimos como su servidor, más mencito que de costumbre, nos dejamos atolondrar por cualquiera que viene a decirnos: aquí está la salvación, o aquí está tu realización, o aquí está tu felicidad. Y nos atarantamos. ¿Cuántas veces el mundo, con su lenguaje tan salamero, cuántas veces el mundo, con su forma de ser tan hipócrita, quiere convencernos de cosas que no llevan a la felicidad y desviarnos del amor de Dios? Fíjense, hay gente, yo me he topado mucha gente, ¿no?, que dice: es que yo le recé a la Virgen, fui al Santísimo, hasta lloré, Padre, lloré. Luego hice una promesa: voy a ir a misa, voy a leer la Biblia, voy a confesarme, y nada. Entonces me dijeron por ahí, esa frasecita, ¿no?, me dijeron por ahí: ve a ver a tal brujo, y fui. No los engañen. Rápidamente nos atolondramos. ¿Cuántas personas hoy en día tienen puesto su felicidad en cosas que son producto del poder, del placer, del tener, del controlar, del humillar a los demás? ¿Cuántas personas piensan que porque son grandes y son importantes hoy, eso no se va a desplomar? Fíjense, hoy el Señor les recordó eso a los judíos. ¿Se dieron cuenta cómo empezó el Evangelio?
Este templo hermoso que ustedes están ahorita haciendo fanfarrones, eso no lo dice él, eso lo digo yo. Porque ellos estaban, dice, ponderando la solidez de la construcción del templo. Pues días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. De todo esto que hoy ustedes están admirando, todo será destruido. Y eso pasó en el año 70, año 75 después de Cristo. El Imperio Romano arrasó con el templo de Jerusalén. Ese templo que dicen que en esos tiempos era el más hermoso por su belleza, era precioso, era imponente. ¿Quién iba a pensar que se iba a desplomar? No quedó piedra sobre piedra. Desde sus cimientos fue arrasado. Así es el hombre, se deja atolondrar y atarantar por tantas cosas y se olvida que todo pasa. Hoy Jesús dice que nadie les engañe. Y luego vamos rápidamente al segundo punto. ¿Cuál era el segundo punto? Hay que saber escuchar. Qué bonito que me lo supieron responder, porque quiere decir que están escuchando la homilía, Claro, hay que saber escuchar. Hoy está muy de moda el tiempo de la escucha, Pero fíjense, a veces los seres humanos somos así, A veces a mí me pasa. Viene una persona necesitada. Padre, escúcheme. Y yo le digo, ¿cómo no, hijito? ¿Cómo no, hijita? Con todo gusto. Y si me siento, ya perdí. Porque con eso de que siempre ando corriendo y ando cansado, hoy al llegar me lo dijo una lectora, padre, se ve cansado. Y yo rápidamente me erguí así, dije que no se me note, ¿verdad? Si me siento, a veces no la estoy escuchando. Es más, a veces estoy hasta... podemos hablar de escuchar, pero a veces no llegamos ni siquiera a oír. Escuchar es más profundo. Escuchar es abrir el corazón. Escuchar es ponerse en el lugar del otro también. Escuchar es tener empatía con aquel que te está contando aquello que le golpea. Escuchar es poner en ese momento los ojos en tu hermano que está pasando un sufrimiento y realmente sentir con él, caminar con él, estar dispuesto a amarlo. La escucha, por lo tanto, también nos exige conversión, porque a veces no queremos escuchar. ¿Quién quiere escuchar? Queremos que nos escuchen, eso queremos. No escuchar, es como estar escuchando yo los problemas de la gente. Pero hay que saber escuchar, dice el Señor, no solo oír. Hay que saber escuchar a quién. ¿A quién hay que abrirle el corazón? Principalmente a Dios. Hay que saber escuchar a la iglesia para que no estemos cayendo en las mentiras de cualquiera. Porque si no, ¿qué pasa si andamos escuchando esas mentiras? Si andamos escuchando esa forma de propuestas que nos hace el mundo para alejarnos de Dios, nos llenamos de pánico. Hoy el Señor usa esta palabra. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico. A veces eso nos pasa, queridos hermanos y hermanas. Nos gana el miedo por estar escuchando a particulares. Pero Dios quiere que abramos el corazón a la iglesia, que abramos el corazón a su palabra, que nos dejemos guiar por Él. Porque, queridos hermanos, la iglesia es efectivamente la esposa de Jesús. La iglesia es madre y maestra, y la iglesia es santa. La iglesia es santa porque el fundador es santo, porque su doctrina es santa.
Porque quienes formamos a la iglesia somos bautizados, santificados por la gracia. Aunque muchas veces nuestros ejemplos como seres humanos contradicen nuestra fe, porque todos podemos pecar. Pero la pregunta aquí es la siguiente: ¿por qué escucho la voz de la iglesia? Porque todos los que venimos a la iglesia nunca hacemos nada malo. Por eso escuchamos la voz de la iglesia, porque el padre Ezequiel no es capaz de hacer algo malo. Por eso escuchamos a la iglesia. ¿Por qué escuchamos a la iglesia? ¿Por qué? No por la santidad solamente de buenas obras que yo pueda realizar, que haré mis buenas obras, pero ustedes no están viniendo por mí. Al rato van a poner aquí otro padrecito, ¿cierto o falso? Claro. Ustedes no van a decir, ay, es que no está el padre de la cabeza grande y los pelos chirizos. Les van a poner uno chele de ojos azules. Y ustedes que van a decir, ay, pasa el chele de ojos azules, pero yo quiero el de pelo chirizo. Así van a decir. Y por eso ya no voy a la iglesia. Así van a decir. Dicen ustedes no, pero así dice la gente. Pareciera que a veces estamos siguiendo seres humanos que son capaces de equivocarse, pero nosotros seguimos a Cristo y por eso le creemos a la iglesia. Sabemos que la iglesia es santa porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros seguimos al Señor. Nuestra roca firme está en Cristo, está cimentada la construcción de nuestra fe en Cristo que nos ha salvado, el único Redentor. Que aquella persona que se me acerca y me dice, yo no creo en los curas. Bueno, yo tampoco, ya somos dos. Porque si tú vas a creer que por mí y por mis buenas obras tú te vas a salvar, no, estás perdido, te voy a frustrar. Me estás idealizando, te voy a decepcionar. Tú sigues a Jesús. A ti Jesús te ha cautivado, a ti Jesús te ha enamorado, a ti Jesús te ha convencido, a ti Jesús te ha apasionado, a ti Jesús te ha perdonado y ha transformado tu vida. Y por eso amas a la iglesia, y por eso amas a los pastores, y por eso amas a tus sacerdotes. Por eso. Yo a veces, yo no concibo, ¿verdad? Cuando uno se pone a escuchar otras cosas, el lenguaje vulgar del mundo, yo no entiendo. A veces gente que dice, yo tuve una evangelización en tal tiempo, a mí me catequizaron en tal lugar, yo me formé en no sé dónde, pero hablando mal del Papa. Yo no entiendo eso. Hablando mal del obispo. No capto eso. Un católico que dice soy católico, ¿no? Y sobre todo si dice que está formado, hablando mal del Papa. ¿Cómo se puede llamar católico? Hablando mal de los pastores. Fíjense, aprendamos esto. Cuando uno habla mal de la iglesia, habla mal de sus pastores, habla mal contra sí mismo. Se agrede a sí mismo, se golpea a sí mismo, porque somos el cuerpo místico de Cristo. Imagínense que yo agarre un martillo y me pego el dedo gordo del pie. ¡Pah! Y voy a luego sonreír y les voy a decir, ni me duele, es problema del dedo gordo del pie. No, queridos hermanos. A veces caemos en esas cosas ridículas, en esas actitudes ridículas, porque andamos escuchando a particulares, al mundo, en su lenguaje vulgar. Pero no perdamos de vista que la iglesia es el faro en la tempestad, que nos muestra el camino, que nos ilumina para llegar a puerto seguro en medio de las borrascas y las tempestades de la noche de la vida.
en la doctrina, en la palabra, en la guía de Cristo a través de la iglesia y de sus pastores. Entonces, primer punto, no nos atolondremos. Segundo punto, escuchemos a Dios, a la iglesia. Y tercer punto, queridos hermanos, permanezcamos fieles. Porque quien permanece fiel, aún en medio de la tribulación, ese, si se mantiene firme, conseguirá la vida. Qué hermoso es cuando, a mí me pasa, yo a veces me levanto con el pie izquierdo y a veces la encabo. Y me doy cuenta que humanamente puedo decir algo que lastime a alguien. Y a veces me puede pasar con la feligresía, me puede pasar con algunos de ustedes que me quieren tanto, claro, porque soy humano. Y de repente, dije algo. ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué tuve esta actitud? No quería lastimar, pero humanamente pasa. A ustedes les pasa, ¿verdad? A veces los esposos dicen, ¿por qué dije eso? Caramba, herí a mi señora esposa. O la señora esposa a veces se le va y dice algo que golpea el corazón del esposo. O con los hijos, pasa también. Y las mamás dicen, ¿por qué? Como decía San Pablo, ¿por qué hago el mal que no quiero hacer? Y no hago el bien que sí quiero hacer. A veces me pasa, pero miren qué lección tan grande, que cuando me ha sucedido a veces con alguna persona, de repente la persona entra y me dice, Padrecito, le traigo a usted, fíjese, una catamalito. No me lo trae con leche, me lo trae con gaseosa. Y una gaseosita. Porque a pesar de que uno como ser humano a veces pueda dar un mal ejemplo, ustedes son firmes a su iglesia y al amor de Dios. No por mí, no por mi linda cara, no por mí, porque todo lo hago bien, sino porque Cristo les ha enamorado. Por eso yo les digo, permanezcamos fieles, aún en medio de cualquier adversidad que nos toque vivir, aún en medio de cualquier situación complicada. El Señor habla de situaciones tremendas. Él dice, usa una palabra, inclusive usa la palabra terrible. En medio de cualquier situación adversa que ponga en juego nuestra fe, permanezcamos fieles al Señor. Porque el Señor, queridos hermanos, el Señor no solamente vale la pena, el Señor vale la vida toda. Amemos a Dios, y vivamos pidiéndole a Él que nos capacite cada vez más para que le podamos responder a la altura que Él se merece. Seamos fieles a su amor, seamos fieles a su misericordia, seamos fieles a su ternura. No hay nada más grande que el amor del Señor. Y amemos a la iglesia, y amemos a nuestros pastores. Y si un defecto ven ustedes en mí, no es que yo me esté justificando como un sinvergüenza, no, pero sí les digo, oren por mí, recen por mí, recen por todos mis hermanos sacerdotes, porque a pesar de nuestros defectos, aunque usted no lo crea, les amamos profundamente.